Cada adulto lleva dentro un héroe dormido, un héroe encadenado por el miedo, la duda y la comodidad de la zona de confort que construyó para protegerse. Olvidó que es un ser capaz de grandes hazañas, de superar obstáculos y de alcanzar las metas que imaginó de niño. Hoy te invito a realizar el viaje para despertar a ese héroe, un viaje para reconocer que el verdadero poder reside en nuestras decisiones. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre quedarnos estancados en la mediocridad o dar un paso hacia adelante, hacia una vida con propósito. Cada elección, por pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de nuestros sueños. Hoy es el mejor momento de dejar atrás las excusas y las limitaciones autoimpuestas. La vida es un regalo precioso y no debemos desperdiciarlo. Es tiempo de resignificar nuestras experiencias, de transformar el miedo en valentía y la adversidad en oportunidades de crecimiento. Recuerda, el lugar de cada uno está en donde se permita florecer, donde seamos auténticos y vivamos en sintonía con nuestros valores. Anímate a ser el protagonista de tu propia vida. Atrévete a soñar en grande y a trabajar incansablemente por hacer esos sueños realidad. Hola, bienvenidos a esta nueva masterclass que tenemos acá el día de hoy. Hoy estamos al lunes 20 de enero y ya como les dijimos en la clase pasada, nosotros en la masterclass pasada pues ya venimos hablando lo que es el trabajo por nuestros sueños, nuestras metas, el hacer la planificación del año. Inclusive nos enfocamos a que si nosotros hacíamos una buena gestión del dinero en las épocas de diciembre, pues íbamos a llegar a enero con dinero. Y esa es la premisa. De una u otra forma, siempre poner orden en nuestras finanzas, pero siempre manteniendo el foco que nosotros tenemos que ir tras nuestras metas. Las metas crucialmente importante, lo que es la tener una visión en el largo plazo. Y entonces es como tener un punto de partida, porque si nosotros no plasmamos en ese planner para saber qué es lo que nosotros queremos lograr, no vamos a poder llegar y ordenar, por lo menos en el caso de las finanzas, y hacer un presupuesto. Entonces, hoy de verdad pues vamos a enfocarnos en llevar todo esto que nosotros hemos puesto de forma teórica y que hemos visto en estas dos masterclass anteriores que ya se encuentran grabadas y están a la disposición de ustedes. Hoy vamos a poner en práctica ya toda esa teoría. ¿Por qué? Porque las finanzas es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Las finanzas no es algo que solamente está digamos, destinado para los que son financieros, para los contadores, ni nada de esto. O sea, cualquiera puede empezar a ordenar sus finanzas personales. Y existen herramientas básicas que nosotros podemos empezar a implementar en la vida diaria, en el día a día, sobre todo inclusive para organizarnos lo que son el manejo de las deudas, el manejo del ahorro que son tan vitales y tan importantes. Tanto la deuda como el ahorro, tenemos que llegar y de nuestro presupuesto hay que visualizarlos. Y entonces para eso hay que plasmar y poner en orden nuestros números. Y en este caso, nosotros vamos a mostrarles el caso vamos a trabajar en un caso de una persona real, pues obviamente nos vamos a colocar su nombre, porque obviamente pues para cubrir digamos, su privacidad, pero vamos a tomar como referencia una persona que sí, de una otra forma gana bien, no tiene deudas desmedidas, pero sin embargo no es lo ideal de cómo se manejan las finanzas. Entonces, es como para que cada uno de ustedes, como cada uno de ustedes tiene el material descargable, el Excel, es para que cada uno de ustedes en sus casas haga este mismo trabajo en simultáneo con nosotros. Vamos a ir a lo largo de toda esta sesión enseñándoles el por qué y el para qué y cómo debo yo hacerlo. En la medida que yo entienda que esto debe hacerse como un hábito, porque no es que yo lo vaya a hacer este mes o esta semana y ya después me vaya a olvidar. Entonces no estamos haciendo nada.
las finanzas es un hábito que tiene que cultivar inclusive prácticamente hasta el final de nuestros días. ¿Por qué? Porque hasta el final de nuestros días nosotros vamos a necesitar dinero para pagar nuestras cosas. O sea, aún nosotros tengamos la edad que tengamos, inclusive a partir de que empecemos a generar dinero de nuestro primer trabajo, digamos, como que la referencia es que ustedes, desde que empiecen a tener uso de razón en casa con sus para chiquiticos, ya aprendan del ahorro. Pero nosotros nos vamos a enfocar cuando ya empiezan su primer trabajo. El primer trabajo ya tienen que empezar a manejar sus finanzas porque ya empiezan a crear ese hábito que tienen que mantenerlo y que yo sé que van a tener tropiezos, van a tener caídas, que a veces se nos va a olvidar y esto, pero la idea es siempre enfocarnos en que tienen que hacer el hábito de por ordenar sus dineros, crear el presupuesto y siempre enfocado a lo que son las metas que ustedes quieren lograr. Y a lo largo de las etapas de su vida van a variar mucho las metas que ustedes quieran tener. Entonces, cada vez que ustedes la varíen, inclusive en las etapas que tengan, cuando están solteros o están en pareja, cuando vengan los hijos, cuando los hijos vayan a la universidad, cuando vuelvan a quedar solos en casa, todas esas etapas requieren de un manejo y un trabajo financiero. Y en la medida que ustedes sean más ordenados, pues obviamente van a tener tranquilidad, porque lo que se logra es que ustedes tengan tranquilidad y sobre todo que puedan lograr cada una de las metas que ustedes tienen propuestas. Entonces aquí yo hoy estoy con Yoli Valero, pues mi compañera de esta aventura que nosotros nos tenemos. Y entonces con Yoli vamos a hacer lo que es la práctica. Yo les voy a colocar el video y en el video ustedes van a observar porque la persona nos va a explicar cuál es digamos, su caso. Exacto. Entonces vamos a colocar el video por acá. Espera. Listo, vamos a colocar el video. Eso me perdió. Vamos a ver. Listo. ¿Sabes cómo son estos temas de la tecnología? Bueno, y les comparto. Les comparto acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve la pantalla? Yo les sí. Sí, sí. Listo. Voy pues. Hola, soy Carlos, un médico internista de 35 años, casado con 2 hijos y con una carrera exitosa. A pesar de tener un buen ingreso, siempre he sentido que el dinero no me alcanza. Siempre he querido salir de vacaciones al exterior, pero nunca he podido ahorrar lo suficiente. Además, he estado teniendo problemas con mi pareja, quien me acusa de gastar demasiado dinero. Me siento cansado, agobiado y desanimado. Incluso perdido sin encontrar salida. Hace unos meses, decidí buscar ayuda de un mentor financiero. Le expliqué mi situación y le pregunté qué podía hacer para mejorar mis finanzas. Mi mentor me dijo que el primer paso para ordenar las finanzas era crear un presupuesto. Hoy vamos a aprender a hacerlo de la mano de Yoli Valero y Carolina Mallorca. Estupendo. Yoli, Ok. te cedo la palabra. Bueno, vamos a hablar de Carlos. Sí, Carlos llegó a una mentoría con esa inquietud, angustiado, se sentía como bloqueado económicamente. Cuando empezamos a hablar con él, me dice cuánto gana, ganaba muy bien. Y bueno, analizando en la conversación, pues lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Le dije, bueno, Carlos, vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a ver y analizar, vamos a hacer un inventario de gastos, tu inventario de gastos mensuales, que tan solo tú los tienes, le facilitamos una planilla y él empezó a hacer su inventario de gastos. Cada vez que tú registres un gasto, tú lo vas a analizar y te vas a preguntar,
si corresponde ese gasto para este momento que tú estás viviendo, o si ese gasto puede que lo que incurras en él más adelante, o sea, si eso es permitido en este momento. Y lo vas a ir analizando. Carlos se puso a hacer ese inventario de gastos y cada vez que colocaba un gasto se jalaba los pelos. ¿Por qué? Porque mayormente no sabemos qué gastamos ni en qué gastamos. Él no tenía ese registro. Un médico de 35 años, full de trabajo en las emergencias, lo que hacía era trabajar y trabajar sin darse cuenta en qué gastaba, sin darse cuenta cuánto le ingresaba, porque también le pregunté, Carlos, ¿tú sabes cuánto te ingresa mensual? Me dice, no, porque me ingresa de la clínica, me ingresa del hospital, me ingresa de la emergencia, me ingresa de una operación y me vuelvo un 8. Digo, bueno, entonces vamos a hacer un inventario de gastos y un inventario de ingresos. Cuando Carlos hace el inventario de gastos, se da cuenta allí, porque yo lo puse a hacer el inventario de gastos. No sé, Carolina, si tienes allí la plantilla de inventario de gastos. Sí, ya lo voy a compartir acá. Cuando yo lo pongo a hacer el inventario de gastos, él dice, pero yo gasto esto, no puede ser, y esto tampoco puede ser. O sea, muchos gastos que inconscientemente él estaba ocasionando y no se daba cuenta porque no llevaba un registro. De allí la importancia de llevar un registro de gastos para poder tener un control sobre ellos. ¿Ok? Yo siempre recomiendo la herramienta del WhatsApp porque siempre cargamos el teléfono para todos lados. Abrir un grupo con alguien, sacar a ese alguien y quedarse solo en el grupo y cada gasto colocarlo. Menos un café, $2 con mi esposo. Menos un café, $2, me senté a hablar con un cliente, porque ya luego tenemos que categorizar esos gastos. Menos $10, verduras, más una consulta, $50, más una operación, $1,000, más eh, otra consulta, $50. Entonces, en ese grupo de WhatsApp vamos a tener lo que nos entra y lo que nos sale. Ustedes verán si semanal, quincenal o mensual agarran esos datos y los incluyen en la planilla de inventario de gastos, donde van a ver, aquí como la pueden observar, renta o alquiler, alimentación y mercado, servicio de agua, servicio de gas, servicio eléctrico, internet, plan de celulares. Cuando nosotros hacemos ese inventario, nos damos cuenta que pagamos el celular mío, el de mi hijo, el de mi esposo y hasta de la persona que me trabaja en la casa. Y cuando nos damos cuenta, son 4 consumos de celulares. Cónchale, que yo no puedo estarle eh, pagando el de mi esposo si trabaja, o el de mi esposa si trabaja, o al de mi hijo, que es un niño. Cuando nos damos cuenta, pagamos varias facturas de internet, por lo menos aquí en Barinas, Tundernet, CanTV, Inter, porque tuve Inter y no funcionó y entonces emigré para Tundernet, pero no dejé de, o sea, no corté relaciones con Inter. Entonces son 3 empresas que me están suministrando internet que uso solamente uno porque es el que sirve y las otras las estoy pagando, pero las pago inconscientemente porque estoy muy ocupado y no tengo tiempo de ir a hacer el reclamo, a desconectarme de ellas. Cosas tan sencillas como esa y tan poquito, dirán ustedes, $35, amor. Es muy poquito para algunos, pero para otros es bastante. Servicio de limpieza o de niñera, gasolina, cuota de vehículo, cambio de aceite del vehículo, em, peluquería, peluquería para cortarse el cabello los caballeros, las damas, por lo menos yo siempre voy todos los fines de semana a arreglarme el cabello, a arreglarme las uñas, los pies, estética, consulta médica. Todos estos gastos debemos de registrarlos
para nosotros saber en realidad en qué se nos está yendo la plata, porque muchas veces, cónchale, es que yo no sé qué se me hace la plata. Claro, no llevamos un control, no vamos a saber en qué se nos va el dinero. Con nuestros hijos, entonces metemos al niño en fútbol, lo sacamos de fútbol, lo llevamos a karate y luego lo llevamos a unas tareas dirigidas, después lo llevamos a un colegio y todo eso es pago. No quiere decir que vamos a dejar de invertir en el niño, pero debemos de ajustarnos a nuestros requerimientos, a las capacidades financieras que tengamos en ese momento, porque llegamos a la final a gastar más de lo que nos ingresa. Y hoy día tenemos algo muy que nos bloquea, que queremos vivir de una sola entrada de dinero. Ni en Venezuela ni en el mundo hoy día se puede vivir de una sola entrada de dinero. Siempre hay que diversificar ingresos o buscar crear ingresos adicionales para materializar proyectos o metas de expansión que tengamos y que aspiramos en un futuro. Ok. Luego que hacemos el diagnóstico de los gastos, si no tenemos el registro, si no llevamos esas cuentas, si todavía no tenemos abierto el grupo de WhatsApp, vamos a hacer memoria y lo vamos a ir haciendo, así como hizo Carlos. Él hacía memoria, iba escribiendo, hacía memoria, iba escribiendo y lo hizo junto con su esposa. Cuando llegó a la diversión, ahí fue donde casi se desmaya porque él, como es médico, se iba todos los fines de semana a desestresarse a un club. Entonces, cada vez que iba a desestresarse porque se lo merecía, porque era médico, porque trabajaba mucho, porque ganaba bien, pero no medía el porcentaje que podía él en ese momento invertir para gastar en diversión, para poder invertir en aquel viaje, como lo dijo en el video, en aquel viaje para el exterior anualmente. Entonces, resulta que Carlos gastaba muchísimo los fines de semana. En vez de gastar un 5, un 10%, gastaba el 40% de sus ingresos, porque era una botella de whisky, era la piscina para los niños, era la comida especial. Cuando no se iba al club, se iba a una finca. Entonces, cuando se iba a la finca, tenía que llevar la comida, el licor, para poder llegar y entrar sin pena, porque cuando uno llega con las manos vacías, pues uno le da pena entrar y visitar a las personas que viven en esa finca o los dueños de la finca. Entonces, como primer paso debemos de registrar los gastos para luego analizarlo. En este caso, Carlos hizo memoria, hizo su listado de gastos, fue analizando cada gasto y haciendo conciencia y luego los coleccionó por rubros. Carolina, pasa para Yoli, la otra. Antes de que continúes para la siguiente, aquí, bueno, cada uno ya debe tener su Excel que debe haber descargado y obviamente pues es tal cual como el que ven aquí en pantalla. Yo acompañé el cuadro con una imagen que explica exactamente lo que hay que hacer en ese formato. Y aquí en este caso pues están los pasos desde acá al final, que es reunir toda la información, que fue lo que se hizo ahora. Ujú, Inclusive si pueden hacerlo de por lo menos en los 3 o los últimos 6 meses para tener una visión completa. Después que ustedes hayan recolectado toda esta información, van a registrar los gastos. ¿Dónde los van a registrar? Los registran en este cuadro. Si alguno tiene un ítem que no esté aquí, pues perfectamente lo puedo incluir porque la plantilla es modificable. Y lo sí. adecúa sencillamente a cada uno, a su propio, digamos, estilo de vida que lleve. Luego viene lo del analizar los gastos, que es lo que dice acá, si es necesario. Toca detenerse para ver si de verdad es necesario continuar con ese gasto o no, y luego la última tarea es realizar los ajustes. Entonces, voy a pasar a la siguiente, que es esta, que es el cuadro comparativo de gastos.
Ok, en este cuadro comparativo de gastos, como pueden ver, Carlos tenía unos ingresos de $2.500 mensuales, un médico muy exitoso. Y él ya hizo su inventario de gastos y agrupó los gastos por rubros. Como podemos ver aquí, ahí el primer rubro es gasto de generosidad, que es cuando uno da el diezmo o da colaboraciones, y él no daba ni diezmos ni colaboraciones, por supuesto, allí no colocó nada. Los gastos del hogar, de esos $2.500, pues él gastaba 750, que representaba un 30% de su ingreso mensual. Y está bien, porque está dentro de los parámetros normales en los gastos del hogar de una persona con dos niños. Transporte, él gastaba $250 en transporte, que me decía que era gasolina, mantenimiento del vehículo, reparaciones, algún transporte pequeño de los niños, y gastaba el 10% de su sueldo, de su ingreso mensual, y estaba bien, porque es aceptable un 10% al ingreso mensual ese gasto. En productividad, que era cuando se reunía con otros médicos para analizar algún caso o con los familiares de algún enfermo que tenía que manifestarles su diagnóstico, y se tomaban un café o les brindaban algo a estas personas, gastaba un 5% de sus ingresos. Está muy bien. En educación, que era su capacitación, la educación de los niños, gastaba mensual un 10% de sus ingresos. Magnífico. Pero cuando llegamos al entretenimiento, él gastaba un 40% de sus ingresos mensuales. Y entonces allí es donde se le prendió la luz roja y dijo, no, no puede ser. ¿Cómo es esto? Esto ni me imaginaba yo que me pudiese estar pasando, porque eran rumbas solo y rumbas con su familia, más que todo solo, porque se atrevió a decirlo. En crecimiento personal, pues gastaba un 50%, un 50 dólares, un 2% de los ingresos, y destinaba $80, que era un 3,20% de sus ingresos, para pagar deudas que él llamaba que eran deudas, pero yo le decía que eran compromisos porque no estaban vencidos. No ahorraba y gastaba, pues el total de sus gastos eran $2.505. Lógico, quedaba tabla. No le quedaba para decir, me voy a ir de viaje para el exterior como él quería, o voy a abrir otro consultorio, o voy a hacer otro proyecto. Tengo planes, porque no le pasaba por su mente hacer planes con objetivos y presupuestos para desarrollar y materializar esos planes adicionales que él quería, o que en alguna oportunidad le llegaba a su mente, pero no se sentaba a hacer esos planes. Entonces, como pueden observar ustedes aquí, y pueden colocarlo si están tomando nota, los porcentajes que están dentro de los estándares con relación a los ingresos, o sea, los porcentajes de gastos con respecto a los ingresos que están dentro de los estándares, que la generosidad tiene un porcentaje de un 10%. Él aquí se lo ahorraba, pero lo gastaba en entretenimiento. En hogar hay un margen de un 30% con respecto a sus ingresos. En transporte, un 5% con respecto a sus ingresos. En educación, un 10%. En entretenimiento, él debía haber gastado solo un 5% de su ingreso mensual, para redireccionarlo hacia el ahorro, hacia imprevistos y hacia cualquier otra inversión que él quiera hacer. En crecimiento personal tiene un 2%,
En crecimiento personal se permite un 5%, está dentro de ese parámetro. Y en deudas o compromisos, un 10%. Él no tenía ese problema de tener tantos compromisos ni tantas deudas y pues pagaba un 3,20%. Luego que hacemos este análisis y él hace conciencia de lo que le está pasando, que eso es lo que debemos hacer todos cuando decimos, no me alcanza el dinero, estoy estancado, qué broma con el gobierno, qué broma con el vecino, tengo mucha competencia, ¿qué puedo hacer? Es analizar nuestros gastos. ¿En qué estamos gastando? ¿Por qué hay gente que a mí me dice, la plata se me vuelve sal y agua? Yo gano dinero, señora Yoli, pero no sé qué hago la plata. Entonces, este es el ejercicio que deben hacer para poder descubrir en qué están utilizando esos ingresos que ustedes están trabajando para que les entre. Luego que se hace este análisis, me dice Carlos, cónchale, señora Yoli, entonces ahora sí entiendo que se me hace el dinero. Y entonces aquí estoy acabando con mi hogar porque ya mi esposa está molesta. Estoy acabando con mi salud porque estoy rumbeando demasiado. Me estoy dando cuenta que no tengo futuro planificado. O sea, si salgo Rancontán, me dijo, así me lo dijo, ¿cómo me voy yo a proyectar? O sea, ni siquiera me había pasado por la cabeza, porque yo decía, no, ¿cómo me proyecto yo a expandirme económicamente si no me queda dinero? Entonces, ¿saben qué? Se reestructuró este cuadro. Yoli, antes de que tú pases al siguiente, antes que hagas la reestructuración, es para explicarles acá. Ustedes también tienen Ujú. este cuadro acá y aquí está, estas celdas están ya automatizadas, entonces automáticamente indican su gasto mensual. Aquí de una vez automáticamente les calcula el porcentaje de gasto que tienen con respecto a los ingresos. Y aquí también tienen cómo elaborar este cuadro de gastos. Obviamente es lo que se les había explicado, tienen que hacer una categorización del gasto que lo hicieron en la planilla anterior, registrar todas las transacciones y automáticamente analizar cada resultado en base a los parámetros normales que Yoli les acaba de explicar. Entonces yo voy aquí abajo a presentarles cuál es la reestructuración que se hizo con el señor Carlos. Ok, Carlos, él sigue diciendo que no va a dar dádivas, él no va a ser generoso, sigue en cero ese porcentaje. Su hogar lo sigue manteniendo con $750, que es un 30%. Su productividad, o sea, su gasto en productividad sigue siendo un 5%. Educación sigue siendo el 10%, pero el entretenimiento lo bajó al 5%. Lo bajó del 40 al 5%. Bajó un 35% de sus gastos innecesarios y allí le está quedando en positivo un 25%. Entonces, en crecimiento personal siguió con un 2%. En deudas o compromisos, él dice que él no se mete más en deudas ni en compromisos y que siempre va a disponer de un 80% para ello. Redireccionó a los ahorros un 10% de su ingreso mensual, o sea, está ahorrando $250 mensuales. Imagínense ustedes. Y en otras inversiones, porque nos atrevimos a hacer planes de expansión, está guardando para invertir $620 mensuales. Y allí están sus $2,500 mensuales. Entonces, no es más que revisar muy minuciosamente y con mucha conciencia y responsabilidad nuestros gastos. A mí me pasaba lo mismo. No era de tan gran de magnitud el monto, pero yo en entretenimiento gastaba $120 mensuales. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo darme o sea, 120 para mí es mucho. Voy a dejar por lo menos un 10% y así lo hice.
y pude materializar un proyecto que tenía, no muy alto, pero lo pude hacer. Entonces, como puedes, Yo creo, Yoli, que a todos nos pasa esto. Hasta que nosotros no entramos en conciencia de sentarnos a plasmar nuestros números y ver la realidad, porque sencillamente en este formato se ve y se evidencia que si nosotros tenemos un ingreso y los gastos que nosotros tenemos o nos llega a tablas o nos sobrepasa, sencillamente nosotros no podemos, digamos, como que avanzar. Ahí queda como que nos quedamos estancados, inclusive cuando empezamos a aumentar las deudas, es que en un abrir y cerrar de ojos nos ahogamos en deudas. Entonces, hacer este ejercicio es lo que nosotros de verdad les llamamos a reflexión, porque es el momento. Ahorita que está empezando el año, es el momento de llegar y sentarnos y sincerar estos números. Y sencillamente es ponerlos en blanco y negro y hacer los correctivos y ajustes, porque mientras más rápido hagamos estos ajustes, pues más rápido vamos a salir de ese caos financiero que llega un momento que si lo dejamos avanzar, pues va a ser más difícil salir. pero tú puedes decir, mira, Yoli, él porque es médico y gana $2.500 mensuales, yo tengo un sueldo mínimo. Les voy a volver a repetir, ni en Venezuela ni en el mundo se vive con un sueldo mínimo. Si tienes un sueldo mínimo, pues lógicamente debes de buscar otro ingreso adicional y hacer este ejercicio. Cuando no tenemos los ingresos suficientes para darnos una vida acorde, entonces seamos astutos y busquemos ingresos adicionales y planifiquémonos un presupuesto acorde a lo que nosotros queremos vivir. Entonces, es cuestión de ser creativos y sí se puede, porque tengo clientes que sí pueden. Entonces, había unos que no les alcanzaba, tenían una sola entrada. Entonces, mira, vamos a hacer este ejercicio. Costó 1.001 hacer el ejercicio porque no nos gusta ver la realidad. Cuando vio que ganaba mucho menos de sus gastos y quería vivir de esa manera, yo le dije, bueno, no hay problema, vamos a crear ingresos adicionales. Y creó ingresos adicionales. Y ahora tiene 2 y 3 entradas. Y ahora vive como quiere vivir y está materializando metas crucialmente importantes para expandirse económicamente. Es hacer conciencia y atreverse. Porque muchos dicen, sí, pero es que no sé hacer más nada. Sabemos hacer mucho. Dios nos dio la bendición de tener tantas cualidades y potencialidades que no nos las vemos, y menos cuando estamos con estrés financiero. Entonces es bueno conseguirse un mentor que te diga, epa, vamos a hablar, y te caiga pregunta y tú le respondes. Y ya ese mentor va a saber cuáles son tus cualidades y cuáles son tus potencialidades. Y te va a decir, mira, tienes esta potencialidad, tienes esta cualidad, aquí están estas oportunidades que no las estás viendo. Ay, es que no tengo dinero. No necesitas dinero para eso, porque ese es el primer pretexto y la primera excusa. No tengo dinero para invertir. No necesitas dinero para invertir. Entonces, es cuestión de que tengas a alguien en un lado que vea lo que tú en este momento no estás viendo porque estás invadido por el estrés, por el día a día, porque el que tienes al lado vive quejándose, el que está al frente se queja y el que está al otro lado también se queja, perdón, y te bloquea. Uno mismo se bloquea. Entonces, esa es la invitación a hacer este ejercicio para despertar. Listo. Podemos aquí preguntarle a las personas que están acá si hay alguno que quisiera hacer una consulta sobre, digamos, el cuadro que estamos viendo. ¿Alguno quisiera hacer su pregunta? No los escucho. Listo, está bien. Yoli, continúa. Ok, este, bueno, ya Carlos se reestructuró
pero con Carlos, está bien, Dayana, que dice Dayana que hasta ahora todo claro. Excelente. Este, Carlos ya se reestructuró, pero nosotros fuimos más allá. Nosotros hicimos planes, se proyectó presupuestos y ya está materializando su expansión. Ya viajó hacia el exterior y ya abrió otro consultorio. Entonces, cuando, cuando vivimos tranquilos, porque cuando tenemos este cuadro con estos números bonitos, entonces ya uno entra a un estado de tranquilidad y te da la oportunidad de pensar, de crear, y te da la oportunidad, valga la redundancia, de ver oportunidades que el estrés no te permitía que vieras. Entonces, esa es la invitación. Lo primero que hay que hacer es hacer el diagnóstico y luego plantearse la solución. Seguimos, Carolina, aquí. Sí, aquí vamos este es el caso, por lo menos que estamos viendo hoy, es el caso de Carlos, que básicamente lo que tenía era como que un bloqueo o una mala distribución de lo que era su gasto. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que sus gastos superan sus ingresos? Entonces, aquí si en alguno de los que está presente tiene ese caso, tiene un siguiente tiene un siguiente cuadro acá que se llama, es el inventario de deuda. Eh, eh, Hay que hacer un inventario de deuda. Ahora bien, ese inventario de deuda que ustedes ven acá, nosotros vamos a hacer una masterclass específica para todos aquellos que sus gastos superan sus ingresos, porque básicamente enfocarnos a cómo es el trabajo de la deuda, el hacer consolidación de deudas, el hacer el pago de sus deudas, requiere prácticamente una masterclass completa. Esa masterclass nosotros la vamos a realizar el día lunes 17 de febrero, que va a ser prácticamente la continuación de esta. Sin embargo, ustedes ya cuentan con este material y si alguno se encuentra en este caso que sus deudas superan sus ingresos, es ya empezar a plasmarlas, ya es reflejarlas, porque hay que empezar a ordenarlas. Ah, ok, está bien, yo tengo deudas, pero ¿hasta qué punto me están afectando esas deudas? Y la idea es que empiecen ya de una vez a colocar estos números, porque ya luego viene el plan y nosotros los vamos a guiar para que hagan ese plan de pago de deudas, inclusive de tomar la opción de consolidación de deudas. Si esto les parece, digamos, complicado o estoy hablando de términos que no los entienden, no se preocupen porque esa clase va a ser específicamente para eso. Luego adicional también tienen la hoja acá que es el presupuesto de gastos personales, que es como ya ordenar los números y proyectarse a los que son conseguir las metas. Entonces aquí también igualito tienen el desglose, cada uno tiene digamos, su gráfica que te va a explicar el presupuesto, todo esto, pero, pues lo digo, si no manejan esto bien, igual ya ustedes saben que la continuación la vamos a hacer el día 17 de febrero. Ya va, Carolina. Me voy Con los, atrás. con los, con los encuentados o con los que tienen cuentas por pagar, que ni siquiera saben cuánto deben, porque nos da miedo revisar qué debemos. Sabemos que le debemos al que me toca la puerta en la mañana y en la noche. Sabemos que le debemos al que me está amenazando que va a hablar con mi esposo. Sabemos que le debemos al bodeguero, pero no sabemos cuánto le debemos, ni tampoco sabemos aquel porcentaje de intereses que le debo al que me toca la puerta en la mañana y el que me toca la puerta en la tarde. Tenemos un número, pero no lo aterrizamos. Si hacemos un inventario de deudas, pues vamos a saber cuál es la que nos está desangrando. Desangrando es cuál es
la que tiene el porcentaje de intereses más alto, porque los intereses para mí, papá, esos son pérdidas. Eso no tiene otro nombre. Yo los intereses que le pago al gota a gota son pérdidas, porque eso no lo voy a recuperar yo nunca. Va a ser que haga es un hueco más grande en caos. Y por eso la invitación a que no acumulemos deuda destapando un hueco para tapar otro, que eso es lo que pasa. Nos ponemos nerviosos y emocionalmente incurrimos en más cuentas y acumulamos pérdidas, porque los intereses son pérdidas. Esto lo vamos a hablar en la otra masterclass, pero siento la necesidad de decirlo, porque sé lo que se siente cuando uno está en esta situación, porque para poder ser mentor financiero tuve que vivir esta situación. Entonces, hacer el inventario de deudas es algo que te va a permitir tomar decisiones y hacer planes de acción. No pretendamos pagar la deuda de hoy para mañana, porque ahí es donde acumulamos deuda, porque estamos buscando a alguien que nos preste y entonces no nos van a prestar de gratis, nos van a prestar cobrándonos intereses. Y entonces vamos a acumular deuda y vamos a acumular pérdidas que son los intereses. Entonces, hacer conciencia y plantearnos pagar estas deudas paulatinamente, con mucha responsabilidad y mucha conciencia para poder no dejar cola y salir definitivamente de las deudas. Todo esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Y mientras tanto, vayan haciendo el inventario de deudas para que vayan visualizando en qué estado financiero se encuentran. De esto se sale, si es que hay algún caso aquí. Porque si yo salí, cualquiera sale. Lo que hay es que tener conciencia, responsabilidad, conocimiento y ayuda de un mentor. Porque solo nos invade el estrés y no vemos la oportunidad para salir. Entonces, el llamado es que vayan haciendo el inventario de deudas, si es que el caso es de una de las personas que está aquí con nosotros, vayan haciendo el inventario de deudas para luego analizarlo y tomar decisiones, negociar esas deudas y acelerar el pago de deudas. Todas estas herramientas se las vamos a dar en la próxima clase. Es bastante amplia la información, es bastante minuciosa la información, es de mucha responsabilidad lo que le vamos a decir nosotros acá, y entonces lleva tiempo. Pero lo primero es trabajar con los gastos, porque lo que podamos nosotros mermar en los gastos innecesarios, nosotros lo podemos redireccionar al pago de la deuda más pequeña, y por allí nos vamos yendo. Así es. Y entiendan que por lo menos el caso de Carlos es un caso más bien un poquito, digamos, simple, sin tanto, digamos, caos financiero. Lo quisimos hacer de esa misma forma para que vieran que ese sería como que, bueno, lo podemos ajustar rápido porque solamente requiere de un ajuste de sus porcentajes de gastos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando los gastos superan lo que son los ingresos? Entonces ahí nos vamos. Si alguno de ustedes está en el caso de Carlos, pues lo que tiene que hacer es un reajuste y está muy bueno porque ya lo que haces con ese reajuste es empezar a ahorrar y sobre todo empezar a destinar un dinero para invertir. Ahora, si alguno tiene un tema de caos financiero porque sus deudas sobrepasan sus ingresos, ya nos vemos para la siguiente masterclass. Y Entonces, la si invitación. alguno, perdón, Carlos, y si alguno no está en ninguna de estas situaciones, magnífico, solo quiere aprender, pues debes hacer conciencia que la herramienta poderosísima para el control del dinero es el presupuesto de gasto y el presupuesto de ingreso. Ese es como el mapa que te va a permitir controlar tu dinero
y hacerlo crecer, porque vas a saber en qué terreno estás. ¿Estoy gastando más? ¿No estoy gastando más? ¿Qué está pasando aquí? Porque cuando no nos damos cuenta que gastamos más que lo que nos ingresa es cuando nos endeudamos, porque entonces buscamos a equilibrar los gastos buscando dinero prestado y resulta que nos estamos metiendo en tremendo vaporón, porque cuando uno pide prestado, solamente procede si inviertes ese dinero en una actividad que te produzca una utilidad, tanta utilidad que te permita pagar los intereses, abonar al capital, cubrir los gastos y reinvertir. Y hoy día no procede, a menos que sea una entidad bancaria que te cobre los intereses anualizados y que sean bajos. Reiner está alzando la mano. Adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ah, fue un aplauso. Ah, Gracias, excel- Reinier, gracias, gracias. excelente, excelente. Luisana y Dayana, ¿qué nos dicen? Eso también sucede, el miedo escénico, pero no de los que estamos frente a la cámara, sino los que están detrás de las cámaras. Sí, sí, está bien, Luisana. Ahora a organizarme, sí, señor. Todo el éxito financiero radica en el orden. Eso empieza desde casa. Si tú estás desorganizado internamente, que piensas hoy en una cosa y mañana ya no piensas en esa, sino en otra, y eliges hacer algo y al momento lo cambias, es un desorden interno que no te lleva a ninguna parte. Igualito pasa con la finanza. Como eres adentro, eres afuera. Y si llegas a tu cuarto y no consigues ni siquiera las medias, porque están debajo de la cama, entonces, ese desorden, ¿cómo se te va a reflejar en tu finanza? Es algo así, tan sencillo como eso, y a lo mejor mucha gente no lo comprende, pero el orden es la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Es así, o sea, de hecho, inclusive eso forma parte de lo que es la mentalidad, la psicología y todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero. O sea, tan sencillo como tender la cama, ordenar, poner orden en la casa, es algo que inclusive a nivel psicológico de una vez influye en lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Y una de las cosas que yo siempre les recomiendo es que aprendan a administrarse en lo poquito. Si saben administrar $10, van a saber administrar 100. Y al saber administrar 100, pueden saber administrar 10.000. Y de 10.000, 100.000. Pero siempre aprendiendo de lo poquito. Porque nunca, no, yo voy a empezar a administrar cuando yo tenga 1.000, cuando yo tenga 10.000, mentira. Entonces, sí, el Eh, orden empieza por hacer esos hábitos que parece que fueran insignificantes, pero no lo son. El levantarnos todos los días en la mañana y tender la cama, eso da un mensaje y ese mensaje luego lo llevamos y poner orden en cada una de nuestras cosas, sobre todo en el manejo del dinero, en las finanzas, aprender a valorar de que todo aquello que nos ingresa debemos darle el valor de cómo sale, de a dónde lo gastamos, en dónde lo destinamos, porque el dinero viene a transformarse de una forma energética y el dinero empieza a moverse de la misma manera que yo empiezo a recibir y empiezo a gastarlo de forma ordenada y equilibrada, siempre va a tener, y eso se mantiene en el tiempo, porque son hábitos saludables del manejo de las finanzas. pero hay un secreto, Carolina. Adelante. El secreto es que debemos de definir qué es el éxito financiero, porque pensamos que el éxito financiero es tener cantidades de dinero. No. El éxito financiero es saber estrategias y herramientas financieras para mantenernos en el control del dinero. Y cuando uno es exitoso financieramente, es cuando el dinero trabaja para ti, que tú estés durmiendo y tengas una inversión y que y te esté produciendo,
que tú ni siquiera te das cuenta de cuándo empezaron y de cuándo terminaron. Tú solo vas a ir a buscar las utilidades. Pero eso no hace que el orden, porque si tienes una cantidad de dinero exorbitante, como tú dices, apréndete a manejar en lo poco para que cuando tengas bastante, pues lo hagas bien. Si tienes un montón de dinero y no tienes educación financiera, pues ¿qué puedes esperar de eso? Lo vas a malgastar. Entonces, el éxito financiero es saber, conocer de estrategias financieras y herramientas financieras que te permitan controlar el dinero y hacerlo crecer. Así es, así es. Voy a colocarles por acá el video de cierre de Carlos. Si hay alguna pregunta antes de o algo que no tienen ninguna consulta, entonces paso a poner el video de Carlos de cierre. Ojo, creo que les había mencionado, Carlos sí es una persona real, Carlos existe, se le hizo mentoría, pero nosotros para cubrir su identidad, pues obviamente pues hemos modificado un poco, digamos, sus Tu detalles, imagen y su... sus detalles. Pero entonces aquí lo coloco. Al principio, fue difícil hacer cambios en mi estilo de vida, pero con el tiempo, me adapté a mis nuevos hábitos financieros. Uso el presupuesto y ahorro más dinero, he podido pagar algunas de mis deudas. También me pude tomar unas vacaciones cortas en el extranjero. Estoy muy agradecido por la ayuda de mi mentor. Me ha ayudado a tomar el control de mis finanzas y a planificar mis metas. Si estás luchando con tus finanzas, te recomiendo que busques ayuda de un profesional. Si estás pasando por un momento difícil financieramente, recuerda que no estás solo. Hay personas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Ahí está, pues. Listo. Les vamos a presentar, porque nosotros junto con, gracias Rainer, gracias, muchísimas gracias. Ahora sí vemos que estos aplausos que nos está dando. Y Dayana también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con mucho cariño, viendo todo este tema para brindarles toda la información. eh, Junto con Yoli se ha diseñado un programa de educación financiera que nosotros vamos a poner a la venta en las próximas semanas a través de la plataforma de Hotmart y les vamos a presentar este digamos, como quien dice, una breve presentación de lo que es. Ya va que ahora esto no me quiere ingresar acá. Listo, ya está acá. Mm, Aquí está. Todo. Vamos a compartirles. Vamos. Está. ¿Lo ven? Debe ser. Listo. Bueno, ahí, El allí programa está. hasta certificado va a tener. Van a salir pues prácticamente dominando sus finanzas y ya después, nada, pues ya que lleven y creen un hábito,
para que luego lo mantengan en el tiempo y nada, inclusive hasta lo puedan aplicar a toda su familia, cercanos y todo eso. Esa es la invitación que nosotros le hacemos. No, y va a tener una licencia de por vida. Vamos a estar asesorando de manera personalizada cada cierto tiempo. Creo que es una vez al mes. Todavía nos falta afinar esa parte. Y vamos a estar tratando casos reales, porque hay diferentes casos financieros. Todos los casos son diferentes y todos se tratan de diferente forma. A lo mejor se aplican herramientas, las mismas herramientas, pero de diferente manera y de diferente enfoque, vamos a decirlo así. Va a ser un programa muy bonito. Yo, a raíz de mi fracaso, de mi caos financiero, fueron dos caos financieros grandes, acudí a un mentor financiero y compré una licencia así como la que nosotros estamos ofreciendo. Y de allí la transformación, de allí la transformación, después de Dios, de allí la transformación. Y fíjate que mi propósito de vida lo descubrí luego de todo esto, que era transformar vidas en el área de finanzas. ¿Y qué tal si el propósito de vida de uno de ustedes es ese? Entonces, esa capacitación es espectacular porque te abres a tantas cosas allí que tú no te imaginas. Yo cuando estaba en caos nunca pensé que iba a estar de este lado. Pensé que el mundo se me acababa y resulta que era comenzando la vida. Y busqué ayuda, me eduqué y tampoco pensé, o sea, yo cuando lo hice no pensé en transformar vidas, o sea, en ayudar a las personas a salir del caos. Y fíjate que me doy cuenta ahora que ese era mi propósito de vida y que me fascina hacerlo y que ha ayudado a tanta gente a que salga del caos. Y bueno, para mí eso es estar en un constante estado de agradecimiento con Dios, conmigo misma y con todas las personas que me rodean. Y que termina siendo de esa manera cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro propio propósito. O sea, eso es una maravilla. Hacer lo que de verdad nos gusta hacer, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Porque qué feo es estar en un sitio donde primero no quieres estar, no te gusta hacer lo que haces, y es como que una falta de coherencia muy grande. Y es empezar a ver, pero oye, si yo tengo estos dones, estas habilidades, estas cosas que me apasionan hacer, ¿por qué no me enfoco en hacer esas cosas? Entonces es el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, porque hay que a veces hay que hacer un alto para saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero yo, cuáles son mis habilidades y lo que le decía a Yoli anteriormente, empezar a ver cuáles son esas habilidades que tenemos para empezarlas a monetizar. Esos ingresos adicionales que nosotros queremos, no nos los tenemos que inventar, parten de nuestras propias habilidades que ya nosotros tenemos, habilidades que podemos poner al servicio de otros y que nos van a dar esa retribución monetaria que nos hace, que nosotros necesitamos. Y entonces esa es la invitación que nosotros les hacemos. Y de verdad que muy agradecidos por que estén acompañándonos en esta noche de hoy. Y bueno, ya les estaremos enviando por correo la, la invitación para la siguiente masterclass, que es el 17 de febrero. Y bueno, háganos llegar sus comentarios y nosotros de verdad gustosos de haberlos tenido el día de hoy. Ok, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz